Quería continuar un poco con lo que estuvimos hablando en la reunión anterior sobre la verdadera libertad, y también esto puede ser como la verdadera religión, porque vemos que en la Biblia misma habla de la verdadera religión, ¿verdad? La religión verdadera delante de Dios. A veces la religión, o históricamente, la religión funciona un poco como, bueno, si querés estar bien con Dios, haz estas cosas para que Dios te apruebe. Y en realidad vemos que la ley, como dice la palabra, produce ira, porque en vez de hacer como tendríamos que hacer las cosas, las hacemos mal. Y eso es justamente lo que el hombre no podía hacer por naturaleza. No podía guardar la ley. Toda la Escritura nos muestra, en el Nuevo Testamento, que los judíos que querían guardar la ley no la pudieron guardar. La carga de los mandamientos era demasiado gravosa para el ser humano y nos mostraba nuestro pecado más que nuestras virtudes. En realidad demostraba que el hombre no iba a agradarle a Dios. Entonces, un poco en el mundo la gente se pregunta, ¿cómo? ¿Tantas religiones? ¿Hay muchas religiones? ¿Hay muchos dioses? Y nosotros tenemos a Dios por un lado y tenemos también el Espíritu de verdad, que viene a revelarnos la verdad y a poner en claro que hay solamente una persona, que es Jesucristo, que es digno de la honra, la gloria, y el que cumplió la ley, el que la llevó a cabo. Hoy vamos a compartir un par de pasajes que tienen que ver con la manifestación de esta verdad, y que vamos a ver que en todos los pasajes está presente el Espíritu Santo. Yo esto lo compartí el otro día y lo quiero repetir para los que no estuvieron. Las religiones te pueden dar algo que vos declares, que vos digas, que vos puedas tocar. Bueno, está acá, es la mezquita, es el crucifijo, algo. Pero Dios en el Evangelio nos da el espíritu de vida, el espíritu de verdad, que es el Espíritu de Cristo. Y ahí es la gran diferencia, porque, como dijimos el otro día, eso es un hecho. Entonces, cuando uno es llevado, después del testimonio del Evangelio, a caminar en la verdad, uno ve si realmente creyó y está experimentando estas cosas, o en realidad lo ve de afuera. Lo veo de afuera. Veo el gozo del otro de afuera. A mí no me pasa. Acá dice gozo inefable y glorioso. A mí no me pasa. Gozosos en la esperanza. No. Gozoso no. Como tristes, pero más siempre gozosos. No. Triste y re triste. Entonces, no. Ahí vemos que entonces tenemos el testimonio de la Escritura para que nosotros veamos qué les pasó a estas personas y qué nos tendría que pasar a nosotros. Amén. Si yo voy a un gimnasio y me dicen, bueno, el ejercicio es así. Cuando vos agarras la pesa, después de 10 repeticiones te tienen que empezar a doler los músculos. Y si vos haces 20 repeticiones y no te duele nada, es porque estás haciendo mal el movimiento o no estás haciendo las cosas como tendrían que ser. Y acá es lo mismo. O sea, uno experimenta esto. Experimenta la presencia y la manifestación de Dios en lo íntimo, en la vida que el mundo no ve. Por eso vamos a ver este pasaje. El Señor está con sus discípulos que habían creído en Él y hablan de lo que iba a ocurrir en un futuro y cómo iba a ser su manifestación y su relación con las personas que creyeran. Muy distinto a que digan, bueno, las cosas van a seguir igual. Van a tener que ir al templo, en el templo van a tener que practicar las mismas cosas, cumplir los mismos rituales y nada más que lo van a tener que hacer, les voy a dar el poder para que los hagan correctamente. Eso sería un judaizante, seguir la ley. Bueno, van a hacer la misma cosa que hacían antes, pero ahora las van a hacer bien. Y eso no sería la idea. Es quitar la ley de Moisés
que era una carga, que la ley que nos hacía, ¿no? Esclavos, y darnos la libertad con que Cristo nos hace libres, que es el andar en este espíritu, es poder vivir libremente, sin tener que andar contando el diezmo, sin tener que andar contando, ¿no? Los pasos que doy un sábado y ese tipo de cosas que cargaban la religión. En Juan 14, vamos a empezar leyendo desde el 6. Juan 14, 6. Vamos a leer del 6 en adelante. Vamos a leer primero ahí del 6 hasta el 10 de corrido. Bien. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Como pues dices tú, muéstranos el Padre. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Acá vemos la revelación. Sí. La revelación. Dios se reveló, dice, fue manifestado en carne. Como lo presenta Juan al comienzo de su evangelio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y se manifestó. Entonces acá ya no hay, las religiones pueden tener ideas, normas. Te pueden decir, bueno, haz esto para agradarle a Dios. Haz esto otro, practica esto, meditá, rezá 220 mantras todos los días. Y eso te va a liberar. Pero acá vemos algo totalmente distinto, porque Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces acá hay algo que se hace palpable, se hace concreto, se hace un hecho verificable. Por eso dicen los apóstoles, Juan dice: nosotros les estamos dando testimonio de lo que vimos con nuestros propios ojos. No como si siguiéramos fábulas o historias, ideas de hombres. Nico, aparte eso lo que hace también es trastoca la lógica del judío, porque no había acceso a Dios directo en ningún planteo de la ley. Y Cristo dice: mirá, yo soy el camino al Padre, el único. Y aparte, cuando Felipe dice: muéstranos al Padre, y ya está, suficiente. Con eso ya está, listo, no queremos más nada. Dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es tremendo, porque ¿quién podría decir eso? Y, a ver, o ¿estás loco? ¿O sos el diablo? ¿O realmente sos el Hijo de Dios? Tenemos que decir: Señor, ¿qué vamos a decir? Por eso, incluso después de la resurrección, vemos que algunos incluso dudaban todavía. Y otros le adoraron. ¿Se entiende? Porque realmente es como que estoy delante de Dios. Se habrán preguntado, ¿no? Estamos delante de Dios. Incluso temieron cuando el Señor reprende al viento en la barca y a las aguas y se calma. Temieron, dijeron: ¿quién es este que controla los vientos? Fíjense que en los salmos que daban testimonio del Señor, que el Señor decía: escudriñen las Escrituras, dice: Jehová reprende los vientos, el Señor. Entonces ahí vemos cumplirse esa escritura en el testimonio cuando lo vieron hacer callar, sosegarse el viento. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que Dios vino al mundo. Y acá vemos que ellos entonces escribieron cuál fue su encuentro. Y el Señor dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Eso qué está queriendo decir? Yo soy en el Padre
Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Están unidos. Están unidos. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Estamos unidos. Somos una unidad. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces es Dios, a través mío, les está diciendo. El que está haciendo esto que ven, esto que yo hablo. Todo lo que he oído que mi Padre me ha dado para decirles, yo se los he revelado, se los he dicho, dijo Jesús. Este es el testimonio entonces que tenemos, palpable. No son ideas de hombres, no son doctrinas humanas. Bueno, que un fulano una vez pensó, Aristóteles, que Dios es infinito y bueno, el ser humano es finito y ideas. Y uno empieza a elucubrar cómo será la deidad, cómo será Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesucristo mismo mostró cómo es Dios. Es un Dios que tiene un trato con la criatura, que busca a la persona. Que con él está abierto a recibir al humilde. Y a los altivos, no lo dicen en el Antiguo Testamento. Mira de lejos. Por eso cuando nosotros podemos escudriñar las Escrituras, podemos conocer a Jesucristo y podemos ver el carácter de Dios. En el 11 dice, créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Las obras que yo hice. Los milagros del Señor, ¿quién los pudo hacer? Nadie. No hay relatos de milagros como los del Señor. Entonces después dice, de cierto os digo, el 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pedir en el nombre de Jesús. Si algo pidieran en mi nombre, yo lo haré. Ahora, esta es la parte que empieza en el 15, que nos habla del Espíritu Santo. De la parte que vemos que se cumpla. Porque dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado del Hijo. La principal oración es que el Padre sea santificado y que sea hecho su voluntad. Amén. Y Él venga, su reino venga a nosotros. Amén. Eso es lo que enseña el Señor. Entonces, cuando vemos a los pecadores arrepentirse, dejar de servir a los ídolos, dejar de servir a la carne, dejar su antigua criatura llena de maldad y de envidia y de robos, etcétera, etcétera, y venir a una nueva vida, se hacía manifiesto el milagro de la obra de Dios. En medio de una cultura pagana, idólatra, malvada, blasfema, irrumpía la vida de Jesucristo en aquellos que iban a creer en Él. Por eso dice, mayores obras hará que yo. ¿Cuántos convirtió Pedro cuando predicó el Evangelio a los judíos en un solo día? 3.000 almas se convirtieron. Entonces ahí vemos obras mayores. Porque incluso cuando el Señor estuvo en la tierra, muchos, la mayoría lo abandonaron. Pero no fue así después de que Él envió al Espíritu Santo, que es el que hace la obra en nosotros. Una obra sobrenatural. Vamos a leer entonces del 15 al 19. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más,
pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Entonces el 15 dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador, el Paráclito, para que esté con ustedes para siempre. ¿Quién es? Acá lo dice el 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. O sea, no podés tener acceso. No es, voy a una iglesia y tengo acceso al Espíritu de verdad. Como si me voy y me compro en el mercado un producto. No le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen. Fíjense cómo se identifica Jesucristo con el Espíritu de verdad. Ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y vino el Señor a sus discípulos. Dice el 20, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Esa unión espiritual que hace referencia al Espíritu. El que tiene mis mandamientos, dice el 21, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿cómo se va a manifestar el Señor? Y uno pregunta, ¿ustedes quieren? ¿Uno quiere que Jesucristo se manifieste en la vida de uno? ¿O uno quiere, tener una vida un poco más ordenada, que Dios te bendiga un poco, y con eso está? Es como si yo te digo, ¿qué preferís? ¿Tener un mejor amigo o mucha plata? Es así. Ven que él dice que no tiene razón. Jesucristo dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede tener dos señores, no se puede servir a dos señores. Entonces uno dice, tengo que elegir entonces. Tengo que elegir entre Dios y las riquezas. Dice, no se puede las dos cosas. ¿Qué preferís? ¿Una religión que te dé reputación? Que te den una sotana, una corbata, un saco ahí y te digan, de la iglesia de los santos del poder. Y vas así, la gente te diga, ahí van. ¿Preferís eso? Porque saben que a los judíos que creyeron no les fue tan bien. En realidad la iglesia era perseguida, lo rajaban de la sinagoga, a Pablo lo persiguieron, los judíos. Entonces, ¿cómo es que se manifestará el Señor a su pueblo? ¿Saben la respuesta? ¿Todos saben la respuesta? Todos no. Algunos son más nuevitos, capaz que acá. Vamos a leer entonces cómo el Señor se manifestará a nosotros, le dijo Judas, no el Iscariote, en el versículo 22. ¿Cómo, Señor, te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea que a nosotros sí y al mundo no. ¿Qué le responde el Señor Jesucristo? El 23. Prestemos atención. Le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Primera cosa que uno tiene, que cuando ama a Jesucristo, cuando ama la verdad, ve la verdad, Dios viene a morar a uno. Lo amaremos, vendremos a él. Dice, el 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes,
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, ¿qué importancia le damos a las palabras de Jesucristo? Eso es la misma, está en proporción directa a la importancia que vos le das a Dios en tu vida. Cuando escribe el apóstol en una de las cartas dice, la palabra que han recibido de nosotros, según es en verdad la palabra de Dios y no de hombres, la cual actúa en ustedes los creyentes. Entonces no le dice, ustedes reciben una palabra como una palabra, un consejo de sabiduría, un consejo de filósofos, de gente religiosa. No. Ustedes recibieron la palabra según es realmente la palabra de Dios, no la de hombres. Cuando acá dice que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice el Señor, Él es el representante de Dios en la tierra. No hay otro. Y si se quiere, dice el Señor, el que a ustedes me recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Todo el que habla la palabra de Dios, todo el que es enviado por Dios, habla la palabra de Dios. No busca su propia gloria. Y en este no hay injusticia. Cuando ven una persona que en vez de decir, mira, la Escritura dice esto, Jesucristo dijo esto, y esta es la verdad, conforme Dios la ha manifestado a los hombres, a través de su Hijo, porque dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo, a través de los profetas, de los padres, hoy habló a través de su Hijo, con una claridad incontestable. Nadie le puede decir, no, pero no te entendimos muy bien qué querías decirnos, Señor. ¿Cómo no? Sí. Yo tengo una duda. Y cuando dice, si me aman, el que ama, mi palabra guardará. ¿Cómo? ¿Cuál es concretamente la palabra que debemos guardar? Te doy un ejemplo. El salmista dice, he guardado tus dichos, he guardado para no pecar contra ti. ¿Qué significa eso? Yo sé lo que Dios me está diciendo que haga. Yo primero lo tengo que saber para después vivir de acuerdo a eso. Guardar es recibir, archivar, hacer. No es, yo me la sé de memoria y no la hago y bueno. Muchas cosas que manda la Biblia concretamente, pero también es confuso porque en una parte Jesús dice que la palabra que manda que cumplamos es que ames a tu prójimo como a ti mismo, Sí. y sobre eso, por sobre todo lo demás. A Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, dice eso, pero además también da un montón de otras instrucciones. Entonces, ¿cuál? Porque me confundo. Lo que está hace es un resumen. Primero yo te digo, mira, honrar a tu madre y a tu padre, como dice Pablo, ¿no? Honrarás a tu madre y a tu padre, no robarás, amar a tu prójimo. Todo se cumple en la ley de amar al otro, porque el amor no hace nada indebido y no hace mal al prójimo. Entonces eso lo que está es sintetizando. Esa es la palabra que debemos guardar, que él manda acá que dice, si me amas, el que me ama, mi palabra guardará. Sí, básicamente el amor resume todo lo demás. Pero aparte, ¿pero por qué? Porque nosotros primero vemos... no es un amor colgado de la nada. No es un amor que porque sí. Nosotros primero lo amamos a Él porque nos amó a nosotros primero. Es un amor en relación a algo y a alguien. No es un amor porque sí. Ciego. No es un amor ciego. Hemos visto la gloria del Evangelio. Y amamos a Dios de una manera que retribuye su amor. Él es digno, dice. Ser digno es realmente, Él es merecedor de darle gracias, de la alabanza, de la honra, de la gloria, del poder. Son suyos. Entonces uno te dice, ¿qué sería darle la gloria, la honra, la gratitud? Procede de un corazón que responde a Dios. Es como el amor de un niño a sus padres. Es natural, es un afecto natural. Guardar su palabra, porque Él no vino a dar una ley.
La ley ya estaba dada. Dice, yo no he venido es más, no la vino a abrogar tampoco, la vino a cumplir. No he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Y después, incluso enseñó los mandamientos en todo su alcance. Y también dijo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entrarán al reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando acá uno recibe este espíritu, el que no me ama, dice, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando uno dice, ¿realmente Dios me amó tanto que me salvó? ¿Soy salvo por medio de Jesucristo? ¿Recibo una vida? Entonces algo me tiene que pasar. Me tengo que convertir. Amén. ¿En qué me convierto cuando me hago cristiano? En un siervo de Jesucristo. Porque yo lo confieso como Señor. Pues si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y Jesús dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? David. Ahí básicamente, como decía Nico, es un extracto, amar a Dios y amar al prójimo. Después te explica básicamente qué es amar a Dios. Como decía Nico, no es un amor así. ¿De qué manera lo amas a Dios? ¿De qué manera amas a tu prójimo? Después te lo especifica, ¿no? Pero yo lo comparo por ahí cuando una persona es fanática de algo, ¿no? Es fanático de los Beatles. ¿Te gustan los Beatles? Me encanta. Los Beatles son buenísimos, sí. ¿Sabés los nombres de los Beatles? Sí, estaba... Carlos, buen día. Claro, cualquiera. O sea, no tenés ni idea. Entonces, mucha gente hoy en día es cristiano, pero no conoce la Biblia, no conoce la palabra de Dios, no conoce el Evangelio, no conoce su voluntad. Entonces, un poco hablaba de conocerlo como diciendo, si mamá, mi palabra la voy a tomar como algo precioso, no como algo que, bueno, leo el Patrusú, después leo el diario y después leo un rato la Biblia. O sea, es algo precioso, es algo especial. Tiene que ver con una relación de amor. No podemos amar algo que no conocemos. Primero tenés que conocer a Dios para que puedas amar a Dios. Cuando vos no conoces a Dios y ves que no teníamos acceso al Padre, porque estamos destituidos de la gloria de Dios, porque éramos por naturaleza gente que no hacía lo bueno, sino lo malo que no quería, eso mismo hacía cuando dice Pablo, la situación del hombre, aun cuando trataba de ser bueno. Pero Dios vino a reconciliarse. Dice que Jesús, ¿no? Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vos decís, no vino para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Entonces ves un Dios perdonador, un Dios que el amor de Dios viene a rescatarnos, a decir, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas, y mis ovejas oyen mi voz. Y yo les doy vida eterna y nadie las arrebata de mi mano. Entonces vos decís, ¿cuánta seguridad nos da el Señor? Puedo descansar en esa seguridad en que el Señor fue propicio para nuestros pecados. Eso era lo que impedía una relación. Esa relación de amor era imposible. Es como la religión que, ¿saben? Una vez lo comparó, claro, la religión. Imagínense un hombre que engaña a la mujer y después va con la rosa. Esa es la religión. O sea, no sirve para nada. Pero si vos amás a la mujer y le llevas la rosa con amor, la recibe, sí. Qué bueno. Es un acto de gratitud, de amor. Entonces, cuando llegas con la rosa te va a decir, ¿qué hice? en la vida que nos muestra la Escritura, es así. Tiene que ser un corazón que quiera amar a Dios, por lo que Él es. Respecto a la pregunta que decía Flor, hay un versículo que dice que la suma de su palabra es la verdad. Y cuando habla de cumplir su palabra, cualquier cosa que uno encuentre en la palabra ligada a amar a Dios y amar al prójimo, lo veíamos el otro día con el estudio de matrimonio, por ejemplo. Cumplir su palabra es que una mujer se sujete a su marido, por ejemplo. Entre otras cosas, ¿no? Cumplir su palabra es que el marido no sea áspero con ella, entre otras cosas. Cumplir su palabra quiere decir, es por ejemplo que el marido esté confiado en la mujer. Eso es cumplir su palabra. Y hay miles de ejemplos. Pero lo que tenemos que buscar es dónde está el mandato del Señor en los momentos determinados de nuestra vida, para que nosotros podamos cumplir con su palabra y no con la ley. Su palabra.
¿Entiendes? No es un reglamento o un listado de mandamientos como lo había antes, sino cómo hago para... Por eso, pero su palabra, viste que dice, por ejemplo, Levítico, tiene un montón de instrucciones, que es el Antiguo Testamento, cuando vivían por ley. Nosotros vivimos por gracia, entonces se me da un lío de tratar de entender cuál Es la palabra del Señor, pero la que él habló, fíjate que él ahora no dice, si quieren ser salvos, tienen que hacer esto. Dice, por ejemplo, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Lo dice como algo que es un hecho. O te ocupás de agradar a Dios, o te ocupás de hacer más dinero. Y estás... Entonces, si vos amás a Dios, lo vas a hacer por naturaleza. Lo vas a escoger a Dios. Sí, hay una... Y en eso hay una forma de que la palabra se cumpla. ¿Se entiende? No es que lo haces porque porque si no Dios me condena. Porque si vos amás a Dios, lo haces por amor, no por ley. Pero hay veces que en mi caso, por ejemplo, yo todavía no conozco la palabra completa. Claro, pero el Espíritu es el que te va a decir qué hacer. ¿Gaby? Yo pongo como un ejemplo a veces cuando están estos nietos desaparecidos. Sí. ¿No? Imagínate que vos te dices, mira, tu viejo no es tu viejo. Tu viejo no es tu viejo, tu abuelo no es tu abuelo, tu familia no es tu familia. Tu viejo vivía en Avellaneda. Pero ¿cómo? Entonces vos empezás a investigar. ¿Pero dónde vivía mi viejo? ¿Y qué le gustaba? ¿Con quién se casó? ¿Qué hizo? ¿Qué le pasaba? ¿De qué murió? ¿Cómo estaba enfermo? ¿No? Es interesarse. El amor solo te lleva a quererlo conocer. Más allá de su voluntad. Su voluntad obviamente es que los amemos a otros y los amemos a él. Pero conocerlos, por menores, no sé. Yo si me enteraría que mi papá no es mi papá, trataría de buscar un diario, un periódico, una foto. Trataría de buscarlo realmente. Si es mi papá y lo amo, ¿no? Es esa relación que el Señor viene a consolidar, una relación perdida, que uno estaba perdido y se encuentra con que nuestro Padre es Dios. Entonces es una relación también, una reconciliación. Es la reconciliación. Predicamos la reconciliación. Un datito más respecto a lo que decías recién, que el Señor dijo él que no vino a abrogar la ley sino a cumplirla. Y eso no incluye a todos los cristianos que venimos después de él. No incluye. ¿Qué quiere decir eso? Que es el único que pudo cumplir la ley. Entonces es el único que pudo venir a decir, bueno, de ahora en adelante yo tengo poder sobre esta ley. Y voy a decirte a vos que ahora ames. Y esa es la ley. Y esa es la palabra. Así es. Y vamos a leer en Corintios, en la primera de Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, en el final del primer capítulo, vamos a leer del 25. Voy leyendo un poquito, vamos a leer esta parte. Vamos a ver que acá también Pablo hace hincapié en Cristo. En Cristo, no en leyes, no en mandamientos. En Cristo, en lo que Cristo hizo. ¿Estamos de acuerdo? Para todos, esto es lo que Cristo hizo. Pablo presenta, ¿a quién presenta? A Jesucristo. ¿Le presenta una ley? No. ¿Le presenta mandamiento? No. Presenta a Jesucristo. Entonces nosotros, es Él al que tenemos que mirar. Después, lo que nosotros hacemos después en consecuencia, viene después. Pero como se dice, no ponga el carro ante los caballos. No vaya a ningún lado así. Primero mirá la salvación. Y después andá en la salvación. Viví en esa salvación. Fíjense qué dice Pablo. Voy a leer leyendo de acá. Dice en el 25. Perdón, del 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Pone a Cristo acá, el fundamento. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea que esta locura de un Cristo crucificado es más sabio. Lo que Dios hizo es más sabio que la mejor de las sabidurías humanas. Las sabidurías humanas te dicen, no, porque vos qué.
No te va a morir, como cualquier animal, así que en mucho sentido no tiene de filosofar. Pero acá vemos poder de Dios. Entonces dice en el 26, pues miren, hermanos, vuestra vocación, su llamado, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entre los corintios no había gente de renombre, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Acá vemos un poco esta cuestión de que las obras de Dios es entre gente pecadora, lo necio, lo vil, lo menospreciado, que sin embargo venía a ser, ¿qué venía a ser? Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, los grandes filósofos, los religiosos, la gente universitaria con 3 posgrados de Harvard, y vienen y te dicen, no, pero Dios no existe. Pero ¿cómo? Si hay tantas religiones, vos pensás que tenés la razón. Vos pensás que tu creencia vale algo más que la de 1.000 millones de musulmanes. ¿Y nosotros qué decimos? Cristo vale en esta balanza más que todos los hombres de la historia juntos. Porque Él es el que los hizo. Es eso lo que nosotros predicamos. A Cristo y a Cristo crucificado. O sea que ese mismo creador, el autor de la vida, que tiene el poder, es el que cargó con nuestros pecados, con nuestra necedad, con nuestra vileza, con nuestro menosprecio, con toda la porquería que somos nosotros por naturaleza. ¿Somos algo más que nadie? ¿Alguien? ¿Valemos más que alguien? De ninguna manera. Pablo lo dice en Romanos, ya hemos puesto a todos bajo pecado. Judíos y gentiles, los religiosos y los no religiosos, los que practican la justicia y los que practican el pecado. Están todos igual. Delante de Dios están destituidos. Pero por Él, por Dios, están ustedes en Cristo, porque los escogió Dios. En el 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Fíjense que dice, y lo que no es para deshacer lo que es. Porque ¿quiénes son los que están en enemistad con Dios? Y Dios aborrece al soberbio, al arrogante, al que se cree más que los demás, a los que se creen más justos que Dios, a los que se creen con derecho a negar a Dios. Ah, no, porque en este mundo hay mucho sufrimiento y maldad. Dios no existe. Y lo dije yo. Y yo lo dije porque yo soy un tipo muy inteligente. Hay mucha gente que me lee en los periódicos. Yo publico un libro y me lo compran millones de personas. Entonces, tengo derecho. Es más, seguramente lo que yo diga, no seguro, estoy seguro que yo digo la verdad. Fíjense, tipos como Dawkins, un biólogo, escribe un libro, La ilusión de Dios. God's Illusion, no sé qué, en inglés, pues le compran el libro de medio mundo. Buenísimo, dice que Dios no existe y que no solo no existe, que el Dios de la Biblia es un, ¿no? Y todos los insultos y barbaridades había y por haber que los menciona, ¿no? ¿En serio? ¿Eh? ¿En serio dice así el libro ese? Sí. No las voy a repetir porque... Sí. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Dice que en el mundo, entonces, los hombres escuchan al mundo. ¿A quién aplauden los hombres del mundo? A los que se creen tipo inteligente, ¿no? O sea, son Einstein. Einstein, sí. ¿Qué dijo Einstein de Dios? Entonces van. Si lo dijo Einstein. ¿Qué dijo este? Van con este otro. Pero dice, ¿qué es de Dios? Dice el apóstol Juan, nos oye. ¿A quién oye? A los que son de Cristo. ¿Qué predican los de Cristo?
que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién viene al Padre si no por medio de Él? Nadie. O sea que quedan fuera. Así que, hermanos, vamos a ir diciendo del 2.1, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, o sea, la palabra de Dios, no la idea de algún gran erudito como Confucio y todas sus buenas frases morales y prácticas religiosas, si se quiere. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No les traje un libro así de grueso para que se lo lean y empiecen a... No. Algo muy sencillo. Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Te estoy diciendo, mira, es un hecho. Es un hecho. Jesús fue y murió en nuestro lugar. No son ideas que tenemos que sostener. No son prácticas que tenemos que cumplir. Nos está diciendo, hay alguien que murió por ustedes. Los filósofos del mundo venden libros, no mueren por nadie. Es así, no es que ¿quién te salva? Los íconos religiosos pueden jactarse de haber sido buenos en la vida. Bueno, sí. De haber iniciado alguna secta. Mahoma, que bueno, que mató unos cuantos, pero muchos lo siguieron. Sin embargo, ¿murió por alguien Mahoma? Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, dice Pablo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? El que levantó a Jesucristo de los muertos. Porque crucificado, muerto y sepultado, después de 3 días, resucitó. Entonces, ¿nuestra fe en qué se basa? ¿En la sabiduría de algún hombre o en el poder de Dios que resucitó a Jesucristo? Dice, mira, nosotros estamos esperando en ese Salvador. O sea que nosotros estamos confiados, y dice que se gloríese en el Señor, de que Dios nos va a resucitar. Y nos va a presentar delante suyo, y delante suyo estamos justificados, santificados y redimidos, porque Jesucristo murió. Esa es la predicación. No es otra cosa. Si te piden a predicar que tenés que diezmar, circuncidarte, guardar el sábado, no. Esa no es la predicación. Nico, cuando dice con demostración de espíritu y poder, ¿qué quiere decir? Con la palabra. Palabra de Dios. Fíjense que cuando estuvo en Corintio, en Roma, en Hechos, lo que leemos que estuvo en Corintio predicando la palabra. No da en Hechos de los Apóstoles ninguna, no eran milagros, la palabra. Predicando la palabra, mucho tiempo estuvo y creyeron y se bautizaban los que creían. Y dice, sí, y se bautizaban y eran bautizados, dice. Creían y eran bautizados. ¿Bautizados por quién? ¿Por agua o por el Espíritu? Porque no lo aclara ahí en Hechos. Dice, los que creían eran bautizados. La palabra dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Para todo aquel que cree. No dice con poder y con espíritu, como dice, no, con el Evangelio y con el espíritu de esa palabra. No es una palabra hueca, una filosofía. Es una palabra de poder, una palabra... Es exactamente eso. El ser bautizado, dice, los que creyeron eran bautizados. El que verdaderamente cree que Jesucristo resucitó, viene a morar, dice, mi palabra guardará y vendremos, mi Padre y yo, y haremos morada en Él, vendremos a morar en uno. Entonces, si el Espíritu está en ustedes, el Espíritu dice que el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Esta justicia, que somos justificados, santificados y redimidos por Jesucristo, y recibimos el Espíritu. Porque fíjense lo que dice acá, vamos a leer que queda un poquito, dice... Sin embargo, hablamos sabiduría. O sea, no es que hablamos palabras huecas, no. O sea, hablamos sabiduría. Entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta,
la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, o sea, la filosofía y las ideas de los hombres, la religión de los hombres, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero fíjense que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Son locura. La resurrección le suena a locura. No la puede creer. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La gracia, la salvación, el juicio. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, o sea, que las comprende, pero él no es juzgado de nadie. O sea, la gente no entiende. El mundo, que no puede, ¿qué dijo el Señor? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. No lo puede comprender. Pero, ¿qué dice acá en el 16? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, comprendemos lo que Dios hizo por nosotros. Justificación, sabiduría, justificación, santificación y redención en Cristo. Amén. Investidos. Ahora, eso es una verdad. La verdad, dice el Señor, conocerán la verdad y la verdad los hará. Entonces, de conocer la verdad, ¿a qué se pasa? A ser liberado. ¿Verdad? Yo te digo, bueno, ¿y se manifiesta esa libertad? ¿Se ve que empezás a ser libre? Porque ¿qué dice el Señor en el pasaje de Juan 8, donde dice la libertad? Dice que hace pecado, es esclavo del pecado. Dice, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes, ese espíritu va a vivificar vuestros cuerpos mortales. De tal manera que uno va a ser investido. Ahora, ¿cómo se hace ese proceso? Siendo llenos del espíritu. La palabra es espíritu. El que oye mi palabra, la guarda, la comprende, esos son los que dan frutos, los que la retienen. Los que no la entienden son los que viene el diálogo, se le saca la palabra. Más o menos, tenías más o menos una idea, pero te llevaron para otro lado. Vino uno con, no, porque las cartas astrales, no sé qué, uy, te fuiste para cualquier lado. Conocemos de eso, ¿no? Venía bien hasta que agarró una que con las cartas astrales sabía hasta dónde te llevan, hasta Marte. Y para terminar, Efesios, en Efesios, ¿por qué para terminar? Porque este proceso, como me preguntaba Flor, bueno, uno tiene que... Yo todavía no conozco toda la palabra, nadie conoce todo al principio ni nunca termina de conocer, pero sí uno va a recibir disciplina a través de la doctrina. Y esa disciplina al principio no parece causa de gozo, sino más bien de tristeza, porque uno dice, che, pero tengo que empezar a matar, hacerlo morir lo terrenal en mí. Es un trabajito que dice, pero ¿cómo? Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, van a vivir. Dice que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces después tiene un fruto apacible de justicia. Tiene un buen fruto, tiene el fruto del Espíritu, no el fruto de este mundo. Que afán, aflicción, tengo más y estoy más afanado por lo que tengo. No. En Efesios, dice en el 3:14,
Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una oración al Padre, como Jesucristo le dijo que si pedían algo en su nombre, acá hay una oración, como la que Jesucristo tenía en mente, no con lo que a veces se ora que es nada que ver. Fíjense qué tipo de oración al Padre de Jesucristo, por Jesucristo, hacía Pablo. Y dice, por esta causa, y por esto que estamos hablando de Jesucristo que dio su vida, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Él es de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, que está por sobre todas las cosas y que es el autor, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Acá hay una oración y acá hay algo que el mundo no te puede dar. Para que estés completo en Cristo, que habite por la fe en tu corazón, para que Él se manifieste en tu vida y tengas comunión con Dios. Ese es el llamado. Están los que van a elegir cualquier cosa en este mundo. El dinero, la fama, el poder. A través de la religión o sin religión. Incluso la religión puede ser una buena puerta para ser muy famoso. Para que alguien te diga, sí, este hace milagros. Buenísimo. No, llena estadios. Pero acá Pablo dice, no, acá la idea es que ustedes sean fortalecidos con poder en el hombre interior, en lo íntimo, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Cristo tiene que habitar en nosotros, no otra cosa. Y esa habitación, esa morada de Dios en nosotros, es un hecho que se manifiesta a nosotros por medio de la palabra, y nosotros vemos cumplirse esa palabra. La ves cumplida. La paz de Cristo se hace realidad en tu vida. El afán y la ansiedad se van. El gozo en la esperanza vive en uno. Es real. Si no es real, no es real tu fe. Porque la fe verdadera te hace palpitar la esperanza de una resurrección a vida eterna. De una vida después del sepulcro. Entonces uno está confiado, firme, cimentados en amor, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea esta anchura, longitud, profundidad y altura. Esta dimensión de lo que hizo Jesucristo por la humanidad, por los que iban a creer. Esta vida interminable. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, o sea que está más allá de cuestiones de sabiduría, de entender las cosas. Está en recibir como un niño recién nacido la leche espiritual. Es decir, Jesucristo murió por mí, me lavó, dio su vida, lo amamos. Entonces ahí hay una relación. Entonces, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que esto actúa en nosotros. Por eso tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios siempre. Yo no puedo decir, no, porque yo una vez leí la Biblia. Yo leí la Biblia cuando era chiquito, la leí. ¿Alguna vez conocieron a algún creyente ferviente que ande así? No existe. No existe un cristiano ferviente, entregado a la obra de Dios, sirviendo a Jesucristo, que diga, no, yo una vez leí la Biblia, hace 10 años atrás. No, hoy no me importa mucho, ¿no? Viste que no hace falta mucho la lectura, porque ¿para qué? Y dice, no. Tenés que ser lleno del conocimiento, para que Cristo habite por la fe. Para que vos tengas fe, tenés que oír que estás creyendo, a quién estás conociendo por medio de la fe. Porque por medio de fe y para fe. Así que esto es un llamado a ¿qué? A que nosotros
conozcamos la Escritura, seamos llenos de la palabra, llenos de conocimiento de Jesucristo. Dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Así que, hermanos, sigamos orando para que también tengamos este gozo. No miremos el mundo, porque ¿qué vemos en el mundo? ¿Qué vemos en el mundo? El mundo está lleno de espinas, y cardo, y sequía, y desilusión, y afán, y ansiedad, y enfermedad. Y nosotros podemos estar gozosos en la tribulación. Podemos cantar en una prisión. Podemos ir ante un concilio y ser azotados como los apóstoles y decir, nosotros tenemos asida la palabra de vida. Y nadie nos va a poder arrebatar de Dios. Así que lo vamos a seguir predicando para que realmente el que es de Dios y cree, se goce. Un cuerpo, un espíritu, dice. Un Señor y Padre que es sobre todos. Esa es nuestra unidad y esa es la vida de la iglesia. Ya tenemos un Salvador, no una ley acá para que ustedes la carguen. Pero sabemos que amamos a ese Salvador cuando vemos que amamos lo que Él ama. Porque la ley es justa, es buena, ¿o no? ¿Amamos la justicia, la verdad y lo bueno? Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Si hay virtud alguna, en eso piensen, dice Pablo. A eso nos lleva el Espíritu, a esa libertad, a esa vida de paz, a esos frutos espirituales. No hay ahí maldad, no hay incertidumbre, no hay hipocresía. Hay tranquilidad, confianza y plena confianza, para que tengamos plena confianza en lo que vendrá. Amén. Eso es lo que nos fortalece. Dice, aléntense unos a otros con estas palabras, con la resurrección por meta. Así que Dios los bendiga y que a todos nos bendiga como un solo hombre. Gloria a Dios.